Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. Gracias al Señor que estoy aquí una vez más para compartir la palabra del Señor con ustedes. Le doy gracias al Señor porque Él ha sido bueno a través de los años y bueno, esta oportunidad que tengo de compartir la palabra para mí es muy especial. En esta tarde quiero compartir con ustedes sobre el tema Sé fiel a Dios. Quiero leer una porción en el Evangelio de Lucas capítulo 12 y para empezar solo voy a leer verso 43, pero pueden mantener su Biblia abierta porque vamos a estar comentando acerca de esta historia. El verso que voy a leer es el 43, que dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor viniere lo hallare haciendo así. Precisamente el Señor estaba hablándole a sus discípulos sobre la importancia de ser fiel, y Él hace una comparación con un siervo que está esperando a su Señor, y el Señor se tarda, pero fíjese la curiosidad que dice que el Señor fue a las bodas y va a estar de regreso. El comentarista piensa que es su propia boda, era el día de su boda y los siervos están esperando a que él regrese para atenderlo, servirlo en lo que él necesite. Eso está bien curioso y bien interesante. Pero en la ilustración que el Señor da, usa estas palabras: bienaventurado aquel siervo. Bienaventurado quiere decir dichoso, 1000 veces feliz, o sea, es afortunado el siervo que cuando su señor regrese lo halle haciendo exactamente lo que el Señor quería que hiciera. En aquellos tiempos habían esclavos. Hoy en día eso ya no existe, pero hubo un tiempo que en este país y en casi todos los países habían esclavos, y luego por tiempos después de eso se continuó la costumbre de tener sirvientes. Ahora se les pagaba, ya no eran esclavos, pero eran personas que trabajaban en la casa haciendo los quehaceres de la casa para los dueños. Generalmente gente de buena posición, gente más rica. Entonces este tipo de sirviente se supone estar siempre listo para atender a su señor. Y dice que no se sabía a qué hora iba a regresar. Pudiera ser que regresara a la medianoche, a las 2, a las 4. Ahí la usa si es en la primera vigilia, en la segunda, en la tercera. Porque como dijimos en la semana pasada, los judíos contaban las horas de la noche de 3 en 3. De 6 a 9 la primera vigilia, de 9 a 12 la segunda vigilia, de 12 a 3 de la mañana la segunda vigilia, y de 3 de la mañana a 6 de la mañana la cuarta vigilia, que es la última. Así que cuando dice si llega a la tercera vigilia o si llega a la cuarta vigilia, hay una cantidad de horas entre una y otra, porque cada vigilia duraba 3 horas. ¿Qué quiere decir eso para el sirviente? Que es un montón de tiempo esperando. Generalmente de noche ya uno se cansa y uno quiere descansar. No solamente los hombres ricos y dueños de las casas, los sirvientes también se cansan. Pero los sirvientes se suponía que se mantuvieran despiertos hasta que llegaran los dueños. Entonces, después que lo atendieran, se podían retirar a descansar. Y el Señor usa esa comparación y dice: bienaventurado el siervo que cuando su señor viniere lo halle haciendo así. Pero, ¿por qué bienaventurado? Porque va a tener una sorpresa. La idea de él es que como siervo él tiene que estar despierto para servir al Señor. Pero el Señor dice en su enseñanza y en el capítulo 12 que el Señor cuando venga le dirá que se siente a la mesa y él mismo le va a servir al sirviente. Se cambiaron los papeles. En otras palabras, él va a venir tan contento. Aparentemente estaba viniendo de su propia boda.
él llega tan contento que quiere compartir esa alegría que tiene hasta con los sirvientes. Le dice, siéntense que yo les voy a servir a ustedes. Por eso dice que son bienaventurados. Sin embargo, hay una consecuencia o un castigo para los siervos que se cansaron. Dice, pero si el siervo fuere malo y negligente y dijera, mi señor se está demorando mucho, y empezar a tomar, a emborracharse y hasta maltratar a los demás sirvientes. Porque fíjese, el Señor usa la palabra mayordomo cuando está hablando de sirviente. Dice el mayordomo en el verso 42, el que leímos fue el verso 43 al principio. En el verso 42 dice, el mayordomo fiel y prudente. El mayordomo viene siendo lo que nosotros llamamos aquí un manager. Es la persona encargada. En las casas grandes, las personas ricas tenían una persona como mayordomo de la casa, que ese se encargaba de todo. No quiere decir que él lo hacía todo, habían otros sirvientes para muchos de los trabajos, pero este era el responsable de que todo estuviera en orden y que todo se hubiese hecho así como los dueños quieren que se haga. Y ellos saben cómo le gusta al dueño que la casa esté atendida. Por lo tanto, el mayordomo no es el más que trabaja, pero es el más responsable, como un manager encargado en un centro de trabajo. Pero Jesús le llama el mayordomo fiel y prudente. Bueno, fiel, la palabra fiel significa que continuamente él hace lo que se le ha dicho. La fidelidad que se espera es que continúe haciendo lo que se le dijo. Y prudente tiene que ver con la lógica, el razonamiento de la persona. Una persona es prudente cuando usa su razonamiento para hacer las cosas correctamente y no equivocarse. Es prudente. Entonces Jesús le llama mayordomo fiel y prudente, que está, dice, ceñido. En otras palabras, está vestido, está arreglado. No dijo, ya es muy tarde, me voy a cambiar de ropa, me voy a poner cómodo. No, él está vestido como que él está en guardia y con la lámpara encendida. No sé si se recuerdan la parábola de las 10 vírgenes que salieron a esperar al esposo. Es algo parecido, y se tardaba en venir, y algunas, todas se durmieron, pero algunas tenían menos aceite y pasaron las horas y se le empezó a apagar su lámpara, mientras que 5 de ellas habían sido prudentes. Otra vez la Biblia usa la misma palabra, prudente, o sea que habían traído suficiente aceite por si acaso había que esperar mucho. Así que ahora aquí en este capítulo de Lucas 12, el Señor dice, el mayordomo fiel y prudente está ceñido y tiene su lámpara encendida. Así sea la primera vigilia, la segunda, la tercera, el Señor se tarda en venir, pero Él está ahí, esperando, está en guardia. Y entonces, bueno, nosotros podemos compararnos con ese sirviente porque nosotros somos siervos del Señor. Y nosotros siempre utilizamos la frase de decir que le servimos al Señor. Hacen 10 años que le sirvo al Señor, hacen 20 años que sirvo al Señor. Los que sirven son los sirvientes. Hay muchos que se llaman, yo soy un siervo de Dios. Pero la palabra siervo no es un título de grandeza. No es un título como decir yo soy un rey, yo soy un príncipe. La palabra siervo quiere decir yo soy el sirviente. Estoy para hacer lo que me manden. Yo no hago lo que yo quiera, yo hago lo que el dueño me mande a hacer. Y nosotros tenemos que entender que si somos siervos de Dios, tenemos que estar a la disposición de Dios. Y tenemos que estar atentos a qué es lo que Dios quiere
y tenemos que ser fieles, quiere decir continuar. No podemos decir, bueno, hoy estoy cansado, mañana lo hago. Tenemos que ser fieles, mantenernos ahí en la línea de guardia y ser prudentes usando nuestro propio entendimiento para hacer las cosas correctas y para tratar de no equivocarnos, no cometer errores, para que sea a la hora que sea que el Señor regrese, nosotros estemos así, haciendo lo que el Señor quería y esperándolo. Lo más importante es que nosotros estemos esperándolo. Bueno, en la segunda parte que el Señor está explicando la parábola, otra vez dice, bienaventurados aquellos siervos, porque el Señor les hará parte de sus bienes. Fíjense, ahora primero había dicho, se sentará en la mesa con ellos y les va a servir, pero ahora dice, los hará partícipes de sus bienes. Entonces vamos a pensar un poquito estas cosas. Nosotros sabemos que Cristo dijo que Él iba a regresar. Nosotros esperamos que Cristo vendrá otra vez, y en esta segunda venida de Cristo, primero, Él solamente se va a mostrar en las nubes, no va a bajar hasta la tierra, solamente se va a mostrar en las nubes, y su iglesia va a ser levantada, y la Biblia dice que recibiremos al Señor en los aires. Y así estaremos para siempre con el Señor, dice el apóstol Pablo. Entonces, estos dos versos que está hablando del siervo que está esperando a su Señor, nosotros podemos relacionarlo con eso. Dios espera que nosotros vivamos a la expectativa de que Él va a regresar. Sin embargo, desde cuando el Señor se fue, la última vez que estuvo en la tierra era físicamente. Después de su muerte y su resurrección, Él todavía se le aparecía a los discípulos, le hablaba, les dio instrucciones. La última vez que estuvo con ellos fue el día que se levantó a vista de ellos, delante de ellos, y subió al cielo. Yo me pongo a imaginarme cómo hubiera sido si yo hubiera estado ahí. Si usted hubiera estado ahí en ese día, ¿qué impresión a usted le hubiera dado? Que el Señor está ahí hablando. La Biblia dice que se reunieron en un monte. Él los llevó a un monte. Él sabía lo que Él iba a hacer. Él estaba planeando todo bien. Subieron a un monte. Ahí habló con ellos, les dio las últimas instrucciones, y cuando terminó de decirle lo que les iba a decir, comienza a elevarse lentamente. Yo me imagino que todos ellos se deben haber quedado congelados. Porque si tú y yo hubiéramos estado ahí, nos hubiera pasado lo mismo. Porque aunque ellos estaban conscientes de que Jesús estaba en un cuerpo glorificado, porque ellos lo vieron, cómo lo maltrataron y cómo murió en debilidad. Se veía que físicamente estaba débil. Pero 3 días después se levantó como que aquí no ha pasado nada. Todo limpio, no hay heridas, no hay nada, solamente las marcas de las manos y en los pies, pero todo lo demás, no habían moratones, no habían arañazos, y mira que lo golpearon. En 3 días no se van los arañazos del cuerpo. En 3 días no se quitan los moratones. Si alguno de ustedes ha tenido algún accidente y se ha dañado su cuerpo, usted sabe que usted se va a pasar 3, 4 semanas en recuperación lenta antes que su cuerpo vuelva a estar normal. Al 3er día el Señor llegó perfectamente bien y sonriendo como que no pasó nada. Ellos sabían que el cuerpo del Señor estaba glorificado. Sin embargo, para que ellos vieran que era Jesús, Él les dijo: tóquenme, vean que soy yo, no tengan miedo. Es más, que como todos estaban mudos del asombro, les dijo: tienen pan por ahí, vamos a comer algo, para que ellos vieran que Él podía comer. Y luego se los dijo: ustedes saben que un espíritu no come. Entonces, a mí me está gracioso cómo el Señor los trataba con tanta paciencia
comprendiendo que ellos, la mentalidad de ellos no era capaz de entender las cosas maravillosas de la vida eterna. Pero en estas palabras yo creo que se está refiriendo que cuando Él regrese, los siervos, que somos ahora usted y yo, todos los creyentes, que estemos ahí en la línea de guerra, de pie, ceñidos, con las lámparas encendidas, sirviéndole al Señor, sin importar la hora que sea. Porque mira que muchos desde hace años atrás dicen, ay, si siempre están diciendo que Cristo viene y no ha venido nada. Como queriendo decir, no va a venir. Y se cansan, y se alejan, y se descuidan, y empiezan a hacer las cosas a su manera. Pero aquellos que sean fieles y que sean prudentes, que se mantengan en obediencia al Señor sin importarle los demás, porque nosotros somos gente que nos dejamos influenciar fácilmente. Ve, muchas veces nosotros tenemos unas convicciones, pero viene otra persona y te dice, ay no chica, eso no es así, mira, y te pone otra opinión. ¿Y qué tú crees de eso? ¿Y qué tú piensas de esto? Y te empieza a decir cosas raras y nos confunde. Nos quedamos pensando, ¿será verdad? ¿Habré yo entendido bien? A lo mejor yo me estoy exagerando. Nosotros los seres humanos somos así. Es posible que nos dejemos influenciar. Por eso el Señor, cuando estaba hablando de los últimos tiempos, le dijo a los discípulos que si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Dios sabe que nosotros, aunque lo amamos y aunque queremos servirle, estamos expuestos a confundirnos y a creernos las cosas si hacen lógica. Y nosotros estamos viviendo en un mundo, mis queridos hermanos, muy impío, muy indiferente a Dios, muy alejado de Dios. Porque mira, por lo menos en esta nación, yo sé que otros países se han alejado de Dios mucho antes atrás, pero por lo menos en nuestra nación, aquí se respetaba la ley de Dios. Creyeran o no creyeran, había un cierto respeto para Dios, pero hoy en día eso se está acabando. Hoy en día abiertamente los impíos y los que no creen verbalizan todas las barbaridades que quieren, están como reclamando derechos y quieren que todo el mundo, inclusive los cristianos, les rían la gracia, les hagan coro y digan que todo está bien, que sí, que ellos están bien en lo que están haciendo. A mí una vez una persona me preguntó, pastora, ¿qué usted cree? Y me hizo una pregunta de esas que están en tela de juicio, de esto y esto. Y yo le dije, ¿usted sabe una cosa? Mi opinión no importa. Esto no es cuestión de lo que yo creo. La Biblia dice que eso es un pecado. La Biblia dice que eso no le agrada a Dios. Entonces, ¿para qué yo voy a opinar? Entonces, viró la pregunta y me dijo, ¿pero usted cree que las personas que hacen esto y esto, Dios los va a condenar, los va a mandar al infierno? Yo le digo, bueno, hermano querido, ¿qué dice la Biblia? Si la Biblia dice que el que hace esas cosas va a ser condenado, va a ser condenado. Esté usted de acuerdo, esté yo de acuerdo, o esté usted en desacuerdo y yo también esté en desacuerdo. Lo que dice la Biblia es lo que va. Ni en mi opinión ni la suya valen nada aquí. Entonces me dijo, bueno pastora, pero es bueno saber lo que la gente piensa. Y yo quería que usted dejara una, no me recuerdo qué palabra usó, en inglés le dicen un statement, una declaración. Que usted dejara una declaración de cuál es su opinión acerca de esto. Y yo le dije, pues lo lamento mucho, pero yo no estoy para dejar declaraciones porque ya le dije, mi opinión no es importante. Así que buenos días, que tenga un feliz día y le agradezco su visita, pero siento que no pude ayudarle gran cosa. Y lo despedí y que se fuera. Era un periodista.
era para poner en público la pastora de las asambleas de Dios, dijo así, así, para empezar a criticar, porque hoy en día el que está mal trata de reclamar que sí que está bien y que tiene derecho. Y acusa a los que estamos bien, acusa a los que defendemos la palabra de Dios, que nosotros somos unos exagerados, que nosotros somos unos fanáticos, que nosotros odiamos a la otra gente, y dicen un montón de cosas que no son ciertas. Pero ellos lo ponen así porque quieren hacernos sentir en tal forma ridiculizados que no nos atrevamos a hablar en contra de ellos. Pero querido hermano, el Señor está buscando gente fiel. El Señor está mirando, observando. La Biblia dice, miró Dios sobre los hijos de los hombres a ver si había justo, y no encontró uno, ni siquiera uno. Dios está mirando. Y Jesús mismo, hablando de los últimos tiempos, dijo que la gente, la humanidad, en los últimos tiempos iba a ser muy parecida a la gente de los días de Noé. Y él mismo explicó a qué él se refería. Dice, en los días de Noé, la gente era completamente indiferente, nadie le importaba a Dios. Todo el mundo estaba pensando en lo suyo, en divertirse, esta es mi vida, para aquí, para allá, y yo hago lo que yo quiero, y nadie es que se meta conmigo, y nadie se meta en mi vida, yo hago lo que yo quiero. Bueno, se parece bastante a la humanidad del 2024. Vivimos en un mundo egoísta que solo piensa en sí mismo. Vivimos en un mundo totalmente indiferente a Dios. Vivimos en un mundo que se atreven a hablar en contra de Dios, a hacer burla de las cosas de Dios. Y por supuesto nos critican a nosotros. Pero el Señor, sabiendo todo eso, le advirtió a los discípulos de que en los últimos tiempos las cosas iban a ser difíciles, y hasta aún le dijo, y a ustedes los van a aborrecer por causa de mi nombre. En otras palabras, porque son cristianos, el mundo los va a... Bueno, ustedes van a caerles mal a todo el mundo, así que vamos a ponerlo en un lenguaje más como nosotros hablamos hoy en día. Pero después que le dijo eso, le dijo, pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y esa frase, perseverare hasta el fin, quiere decir el que sea fiel hasta el fin. Porque dijimos que ser fiel es permanecer haciendo lo que Dios quiere. El Señor le dijo en otra ocasión, ustedes van a hacer todo lo que yo les dije y le van a caer mal a la gente. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que sea fiel hasta el fin. Querido hermano, serle fiel al Señor no es cuestión de yo sirvo al Señor cuando estoy contenta, yo sirvo al Señor cuando las cosas me van bien, pero si las cosas se viran, entonces no, yo no voy a ir a la iglesia porque el Señor no me contestó lo que yo le pedí. No, yo no voy a dar ofrenda porque yo no estoy contenta. Dios no me ha hecho lo que yo quiero. Querido hermano, nosotros necesitamos serle fieles a Dios porque nos perdonó nuestros pecados, porque tuvo misericordia de nosotros, porque Dios ha sido siempre bueno. Y hay veces que nosotros no podemos entender por qué tenemos que pasar lo que tenemos que pasar, pero de todos modos tenemos que serle fieles a Dios y no podemos cansarnos. Desde los días de los apóstoles, porque los apóstoles, como Jesús dijo que regresaba pronto, ellos pensaron que era en cuestión de meses. Fíjense que Jesús murió y al tercer día resucitó y empezó a aparecérseles a ellos. Cuando el Señor le dijo, vayan y prediquen el evangelio y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pero yo regreso pronto. Ellos dijeron, bueno, se va a tardar un poquito porque nos ha mandado a predicar y eso nos va a coger un poquito de tiempo, pero serán meses o serán algunos años y ya viene el Señor. Ellos pensaban que ellos iban a estar vivos. Fíjese que el apóstol Pablo, hablando de cuando Cristo venga, y dice, no todos dormiremos, refiriéndose a la muerte, no todos nos vamos a morir,
Pero vamos a ver algunos que vamos a oír la final trompeta, y cuando nosotros oigamos la final trompeta, bueno, los muertos en Cristo van a resucitar primero, pero luego nosotros los que vivimos, fíjese que él dice nosotros, él esperaba estar entre los vivos. Nosotros los que estamos vivos seremos levantados juntamente con ellos, y así veremos al Señor y estaremos para siempre con el Señor. Ellos pensaban que en poco tiempo el Señor venía. Y el apóstol Pedro en su carta dice que ya ahí se estaban oyendo los rumores que la gente decía: el Señor se tarda en venir. Y él decía: el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con todo, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, ¿cuántos años han pasado? Murieron todos los apóstoles, murieron los discípulos de los apóstoles, y han muerto muchas generaciones después de ellos. Y todavía no ha llegado el día que el Señor regresa. Pero tú y yo tenemos que esperarlo, porque el Señor lo dijo. El día que el Señor subió a los cielos y ellos se quedaron embelesados mirando, como lo hubiéramos hecho usted y yo. Porque si yo veo al Señor levantarse, como dice la Biblia, hasta que las nubes lo cubrieron, quiere decir que ellos se quedaron hasta que ya era chiquitito y ya solo era un puntito, y al fin las nubes lo cubrieron y ellos se quedaron ahí. Yo me imagino que tenían hasta la boca abierta. Y entonces Dios mandó 2 ángeles que los despertaran y le dice: varones Galileos, que ustedes miran para el cielo. Ese mismo Jesús que ha subido al cielo, así mismo volverá. Así mismo como lo vieron ir, él regresará. Pues los ángeles han confirmado la palabra que el Señor había dicho de que volvería. Nosotros tenemos que estar seguros que Dios cumple lo que Él ha prometido en la palabra. Pero el día y la hora nadie lo sabe. Varias veces los discípulos le preguntaron y Él decía: el día y la hora nadie lo sabe. Ustedes estén preparados, vivan siempre listos, porque puede ser en cualquier momento. Y estas 2 explicaciones que el Señor da en Lucas 12 confirman eso. Dios nos está advirtiendo de que nosotros tenemos que estar preparados. ¿Qué quiere decir estar preparados? Ahí dice que el sirviente debía de mantenerse con su ropa de trabajo. Si era que usaba un uniforme de mayordomo, él tenía que tener puesto su uniforme, bien amarrado su cinturón, y tenía que tener las lámparas de la casa prendidas. No podía decir: bueno, tarda tanto, yo voy a apagar la luz, me voy a acostar. Bueno, ya que me voy a acostar, me voy a poner cómoda, deja quitarme este uniforme que está apretado y ponerme una payamita, una batita tranquila, comodita para descansar mejor. No podemos descansar, pero esto no quiere decir que usted y yo no podamos dormir. Esto no es literal, esto es en el sentido espiritual. No podemos bajar la guardia en el sentido espiritual. Nosotros, estemos despiertos o estemos dormidos, tenemos que estar conscientes que le servimos a Dios y que el Señor va a regresar otra vez. Estemos en la casa, estemos en el trabajo, estemos en la iglesia, estemos donde quiera que nosotros estemos. En el mercado haciendo compra, en el banco haciendo una gestión, no importa donde usted está, usted esté consciente que usted es un siervo de Dios, que usted tiene que dar buen testimonio, que usted tiene que hablar como habla un siervo de Dios, que usted se tiene que comportar como se comporta un siervo de Dios. Eso es lo que quiere decir estar preparado. Que usted en su casa, usted no se tira para atrás todo el día a mirar movies y a perder el tiempo, sino que usted saca un tiempo para usted orar, un tiempo para usted leer la palabra, porque usted quiere mantenerse alerta de qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere,
porque en el día que Él regrese, Él espera vernos haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Y si lo podemos lograr, somos bienaventurados. Porque el Señor viene, Él dijo en el Apocalipsis, aquí que yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, traigo galardones, traigo recompensa, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Fíjense que la salvación es por fe, pero los premios que el Señor va a dar son según lo que usted y yo hayamos hecho. Quiere decir que algunas personas van a tener tremendos premios y otros a lo mejor no van a tener mucho porque realmente no hicieron nada. Porque Dios es un Dios justo y todos seremos salvos. Todos vamos a ir al mismo lugar. No hay diferentes escalones o pisos del cielo. Todos vamos a llegar al mismo cielo, pero no todos vamos a tener los mismos galardones. Nosotros necesitamos servirle al Señor con todo nuestro corazón. Nosotros tenemos que servirle al Señor voluntariamente. No podemos hacer esto obligado. Yo tengo que hacer esto y hasta estoy como de mal humor porque yo preferiría estar acostado durmiendo y tengo que estar levantado. No. Nosotros tenemos que amar tanto al Señor que sacar un rato para orar no sea carga para nosotros. Que abrir la Biblia para leer no sea difícil para nosotros, sino al contrario, que cuando usted piensa que usted va a sentarse a leer la Biblia, sienta un gusto por dentro, porque usted sabe que la palabra de Dios le va a hablar a usted. Que cuando llega el momento que usted determinó que es el momento que usted puede orar, que usted se sienta feliz porque va a hablar con Dios, porque va a tener comunión con Dios. Y la comunión con Dios trae gozo y trae paz a nuestras vidas. Que cuando llegue el domingo y es día de ir a la iglesia, usted se levante y diga, uy, ay, es domingo, ahora voy para la iglesia a gozarme en el servicio del domingo. No que usted diga, ay, domingo, tengo que ir a la iglesia otra vez. Mejor es que vaya, porque si no el pastor enseguida empieza a averiguar qué me pasó, que no fui. No, hermano, no podemos ir para que no nos pregunten por qué no fuimos. Tenemos que servirle al Señor, como dice el Salmo 100, servir a Dios con alegría, con gozo y voluntariamente. Una vez Jesús, hablando con los discípulos, tiró una pregunta y dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Nosotros sabemos que Jesús, aunque estaba siendo humano y estaba limitado por el cuerpo humano en muchas formas, su capacidad mental y espiritual eran divinas. Él sabía lo que la gente pensaba. Y a veces los discípulos se quedaban calladitos y él les decía, ¿de qué ustedes estaban hablando por el camino? Y dice la Biblia, no quisieron decir nada porque estaban discutiendo entre ellos después que se fuera quién era el que iba a mandar. No dijeron nada y el Señor sigue hablando y le dice, bueno, los señores de este mundo se aprovechan y abusan, pero entre ustedes no va a ser así. El que quiera ser mayor, que eso era lo que ellos estaban pensando, ¿quién va a coger el liderato después que Jesús se vaya? El que quiera ser el mayor, hágase siervo de los demás. Y eso que ellos no dijeron de qué estaban hablando, pero el Señor lo sabía. Y pasaba igual con los fariseos. Ellos pensaban en su mente, pero mira, ¿quién se atreve a perdonar pecado? El único que puede perdonar pecado es Dios. Y él les contestaba. Dice, ¿por qué ustedes piensan así en sus corazones? ¿Qué es más difícil? ¿Decirle al hombre que le perdona sus pecados o decirle que se pare? Él les contestaba lo que ellos estaban pensando. Nosotros sabemos que cuando él le hizo esa pregunta, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, es porque él sabía que mientras más años pasa, el mundo se va poniendo peor, más indiferente y más duro para Dios. Y más bien estaba tratando de abrirle los ojos a los discípulos de que esa es la realidad de esta vida.
Así pasó en los días de Noé, que llegó un momento en que apenas nadie amaba a Dios. Y el Señor miró y vio que entre toda la humanidad de aquella época, el único que se mantuvo fiel era Noé con su familia. Entonces Noé halló gracia delante de Dios y Dios dijo que voy a salvar a esta familia, pero los demás voy a mandar un diluvio. Y se le tomó a Noé mucho tiempo. Noé no era constructor ni sabía nada. Él estaba siguiendo las instrucciones que Dios le dio. El arca era grandísima porque Dios quería que él metiera ahí una pareja de cada uno de los animales. Así que él tenía que hacer un arca gigantesca. La cantidad de madera en aquellos tiempos no habían, no sé cómo se le llama a los lugares donde se procesa la madera. La madera es de los troncos de los árboles, pero hoy en día hay maquinarias para cortar esos árboles, para hacerlo tablas, para pulirlos. En aquellos tiempos no había nada. A mano, él y sus hijos tuvieron que hacer todo eso. ¿Sabe qué cantidad de árboles ellos tienen que haber cortado? ¿Cuánta madera, cuánta tabla habrán ellos pulido antes de poder comenzar a hacer el arca? Luego empiezan y forman el armazón y empiezan a cubrirlo, se les acaba, tienen que ir a buscar más. Él puede haberse pasado varios años construyendo ese arca. ¿Y usted cree que la gente no se estaba dando cuenta de lo que él estaba haciendo? Claro, me imagino que mucha gente habrán pasado y le habrán preguntado, ¿qué tú haces? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y él tiene que haberles comentado, bueno, Dios me alertó de que viene un diluvio y me dijo que preparara un arca. Pero en todo el tiempo, que la Biblia no dice cuánto tiempo fue, pero yo supongo que fueron varios años, él armando, fabricando esa arca. Muchas personas tienen que haberle preguntado y ninguno, ni siquiera uno, trató de preguntar si podía entrar o algo, porque ellos no creían que eso iba a pasar. Posiblemente le parecía que era una locura. Este hombre se ha vuelto loco, mira lo que está diciendo. Dice la Biblia que en ese tiempo ni siquiera llovía, sino que la tierra era regada por el rocío de la noche. Dios permitía que el rocío fuera mayor y pudiera fertilizar la tierra. Así que si ellos nunca habían visto lluvia, ¿cómo iban ellos a creer que iba a venir un diluvio? Ellos decían, este hombre se ha vuelto loco. Sí, y se iban a lo mejor riéndose. A lo mejor comentaban entre ellos lo loco que estaba Noé. Dice la Biblia, y no creyeron hasta que comenzó a llover. Pero cuando se terminó de construir el arca y entró la familia de Noé, Dios hizo que los animales vinieran. No se imagine usted que Noé salió como un cazador a buscar los animales. La Biblia dice que cuando el arca estaba terminada, vinieron los animales de dos en dos. Dios los trajo. Y cuando aquellos animales todos entraron, la Biblia dice que Dios cerró la puerta. Porque cuando empezó a llover y la gente vio que no paraba de llover y que se estaba inundando y se les estaba mojando, el agua se estaba metiendo en las casas, posiblemente muchos corrieron al arca de Noé. Y muchos de ellos habrán llamado, Noé, ábrenos, Noé. Por eso fue que Dios le cerró la puerta. Porque para que Noé no fuera a compadecerse y abrir la puerta, porque ya Dios había visto la maldad que había en la tierra y ya Dios había decidido que iba a eliminar a toda esa gente. Le cerró la puerta para que no pudieran entrar. Mis queridos hermanos, y la Biblia dice que así mismo va a ser cuando regrese el Señor. El mundo que nosotros conocemos, la gente que nosotros conocemos, que están endurecidas, que viven en pecado, que hacen las cosas abiertamente, ya ni se esconden. Antes el que hacía lo malo y se escondía para que nadie lo supiera. Ahora es con puertas abiertas, ahora publicamos todo lo que hacemos, nos reímos como si fuera un chiste. Bueno, el día que el Señor venga, entonces
tratarán de ver si pueden cambiar la situación, pero será ya muy tarde. Por eso, queridos hermanos, el Señor nos advierte y nosotros somos sabios y prudentes si cogemos la amonestación que la palabra de Dios nos da y mantenemos nuestras vidas en fidelidad a Dios. Cuando usted y yo leemos algo en la Biblia y sentimos lo que se le llama temor de Dios, que es una reverencia, un respeto por lo que Dios dice, y queremos obedecer a Dios y nos esforzamos en hacer las cosas que Dios manda. Mira, no importa lo que la gente piense, no importa si nos critican, no importa lo que digan de nosotros, lo importante es lo que Dios dice de nosotros. Lo importante es que Dios se agrade de nosotros. Y en esta parábola el Señor dice, bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor viniera lo encuentra haciendo así. Tú y yo somos bienaventurados. Tú y yo somos bienaventurados porque nos hemos mantenido fiel. Y eso es lo que Dios desea. Y esa pregunta, cuando el Hijo de Dios regrese, ¿encontrará fe en la tierra? Bueno, ojalá que tú y yo podamos decir sí, vas a encontrar fe, porque si yo todavía estoy aquí, yo voy a seguir creyendo, porque yo no me voy a dejar confundir. Así que, Señor, si a mí me toca estar aquí hasta el final, cuando tú regreses, yo voy a estar creyendo en ti y sirviéndote. Y ojalá que cada uno de nosotros se haga ese propósito. Yo no me voy a dejar confundir. Yo no me voy a desalentar. Yo no me voy a desesperar porque han pasado muchos años y el Señor todavía no ha regresado. Yo voy a seguir creyéndole a Dios. Yo voy a seguir cumpliendo las leyes de Dios, porque los demás harán lo que ellos bien les parezca, pero nosotros, aunque nos digan lo que nos digan, sabemos que somos bienaventurados si podemos permanecer fiel hasta el final. Así que, mis queridos hermanos, yo los animo, nunca se desaliente, más bien pídale al Señor que lo ayude a permanecer fiel hasta el final. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, con esto voy a terminar en esta noche. Dios me los bendiga, los quiero mucho. Gracias por el apoyo que ustedes dan, gracias por la fidelidad de ustedes y por la paciencia de ustedes para escuchar los estudios que les estoy trayendo. Dios me los bendiga y hasta el próximo jueves. Yo soy la pastora Raquel Martínez.